Y justo me contestó ahora y conversamos mucho rato. Y después les cuento una corte de la transmisión de que hablamos, fue chistoso. En Juan capítulo 10, el versículo 1, dice así: de cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Vamos a llegar hasta ahí. Como tú quizás habrás recordado o quizás habrás estudiado, cuando Jesús enseñaba, y nos da mucho la impresión, cuando Jesús enseñaba a multitudes. Sin embargo, muchas de sus enseñanzas parecía que más que dirigidas a las multitudes, a veces iban dirigidas a sus discípulos. Nos damos cuenta cuando, por ejemplo, leemos cosas como en Mateo capítulo 6, cuando está hablando acerca de qué habrán de vestir, o qué habrán de comer, o qué habrán de beber. Él dice, decía, los gentiles tienen necesidad de estas cosas, pero ustedes, y entonces hace esa separación de los gentiles son así, pero ustedes. Entonces, aunque sin duda dentro de la multitud había muchas personas que creían en él, muy posiblemente, y no es malo asumir, de que muchas de las enseñanzas que Jesús hacía en realidad, aunque iban a las multitudes y servían a las multitudes, el público principal quizás eran sus discípulos. Quería preparar tanto a los 12 que estaban con él, como también a ese secundario grupo que vemos después también, que son los 70 y otros muchos seguidores de Cristo. Iba pensado en aquellas personas que le iban a servir. Y muy posiblemente cuando leemos Juan capítulo 10, es muy centrado en aquellos que iban a seguir a Jesús después. Y leemos en el versículo 1, de cierto, cuando tú lees de cierto, yo recuerdo cuando recién empecé en la escuelita bíblica, cuando yo era pequeñito, y la escuelita bíblica estaba en la calle Almirante, en Simpson, con Alfonso Serrano. Y si tú alguna vez entraste a ese edificio, a lo mejor has entrado ahora, no sé si está modificado por dentro. Algún día voy a entrar solo para ver cómo está. Pero si tú recordarás, era un auditorio chiquitito y tú entras, a mano izquierda tienes una puerta que da al patio, a mano derecha tenés una escalera, si mal no recuerdo, y otra puerta que da a una habitación chiquitita donde se hacía la clase de niños. Y después dentro de la clase de niños había otro baño para los niños. El punto al que voy es que durante esa pequeña clase, recuerdo que en algún momento se enseñó acerca de las cosas que Jesús enseñaba. Probablemente algún mensaje, no recuerdo exactamente cuál, pero dijeron desierto. Yo pensaba desierto, y en mi cabeza de niño pensaba en un desierto, en un lugar árido, con arena. Pero cuando tú lo lees, no se está refiriendo a eso. De hecho, quizás en otras, a veces sobre todo en las Biblias de niños, colocan la palabra verdaderamente. O quizás, como diría un mexicano, de veras. De en serio, o lo que está, cuando Jesús dice desierto, está haciendo un énfasis de que lo que va a decir ahora es, de verdad les estoy diciendo, o así es como realmente son las cosas. Jesús estaba haciendo un énfasis acerca de lo que realmente era importante y quería advertir a sus discípulos acerca de los falsos maestros. Entonces le dice, el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Cuando nosotros leemos el capítulo completo de Juan, capítulo 10, nosotros sabemos de que, sobre todo en la parte posterior al versículo 7, Jesús es el buen pastor. De hecho, él mismo lo dice en el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Sin embargo, aquí está hablando de otra cosa. Nosotros vemos que hay una pequeña separación en el texto, porque tenemos del versículo 1 al versículo 6, cuando Jesús está hablando acerca de estos falsos maestros versus los pastores que entran por la puerta, y después vemos que tenemos esa separación en el 6 donde dice que esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, y después en el 7 dice que les vuelve a decir. Entonces Jesús estaba tratando de hacer una distinción, y el Señor preserva su escritura de manera en que nosotros entendamos de que esta pequeña porción tiene una pequeña diferencia. Cuando Jesús está hablando aquí de estos, el que entra por la puerta, como dice en el versículo 2, se está refiriendo a aquellos que son buenos maestros, mientras que aquellos que dicen que saltan la valla
son aquellos que son estos malos maestros, que son saltadores. Una observación que nosotros podemos hacer, yo me doy cuenta de que somos privilegiados de vivir en una cultura rodeada de la crianza de ovejas y corderos. Quizás si nosotros fuéramos santiaguinos, citadinos, esto quizás sería un poco remoto para nosotros, entender el tema de la crianza de ovejas. Sin embargo, para nosotros no es raro que nos hablen acerca de ovejas, acerca de pastorear, acerca de cuidar rebaños. Son alegorías similares, y Jesús estaba utilizando un lenguaje similar para que la gente de la época entendiese. Una de las cosas principales que nosotros entendemos es de que las ovejas entran por la puerta. Ahora, quizás de niño tú escuchaste esa ilustración, como por ejemplo, cada vez que yo no me podía quedar dormido me decían, pero ¿cuántas ovejas? Y uno se imaginaba la ovejita saltando un cerco. Pero en realidad esa no es la manera en la que una oveja entra a un corral. Una oveja entra a un corral por la puerta, o por la abertura que hay en el cerco, por la parte que el pastor habilitó para que la oveja pueda entrar. Ese es el lugar por el que una oveja entra y no debería entrar por ningún otro lado. De hecho, si otra criatura entra, otro animal es un animal que no tiene buenas intenciones. Si, por ejemplo, nosotros lo dejamos hacia la deriva en una parte montañosa y se mete un puma, ese puma no se mete para ser parte del rebaño, probablemente se mete para comerse a las ovejas. Y es esa la distinción que hace Jesús en el versículo 1. Dice que aquel que no entra por la puerta del redil, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Jesús nos está haciendo una distinción inmediatamente acerca de estos religiosos de la época. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos cómo Jesús instituyó a sus discípulos, Jesús les eligió personalmente. Vio un grupo de pescadores y dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Después fue a otro lado y dijo lo mismo. Ellos dejaron sus redes, los otros dejaron inmediatamente las redes, dejaron a su padre y le siguieron. Nosotros vemos de que Jesús les escoge de manera selectiva, y luego, una vez ellos son establecidos y comienzan la iglesia en Jerusalén y después empiezan otras iglesias, ellos empezaron a orar, empezaron a imponer las manos, personas se preparaban para el ministerio. Entonces nos damos cuenta de que siempre Cristo está involucrado en el proceso de generación de líderes. Cuando por otro lado vemos a personas que por otros medios entran a liderazgos espirituales, inmediatamente para nosotros debería ser una alerta roja. No es raro que en nuestra zona, en nuestra comunidad, nosotros veamos personas que entran al ministerio o al mundo religioso de maneras raras. Como por ejemplo una persona que a lo mejor es gaffiter y no le va tan bien como gaffiter y decide comenzar una iglesia en su casa porque su abuelo era pastor y entonces algo sabe, y coloca fuera de su casita, a lo mejor tiene una bodega en la casa, una leñera, la adecua un poco y le pone, y siempre tiene nombres raros, no sé si se han dado cuenta, así como Iglesia Bautista Paloma de Vida del Espíritu Santo y del Agua Bendita, algo así, y ahí está el cartel. Ahí no hubo una imposición de manos, no hubo una preparación, no estuvo Cristo involucrado en eso. Fue una persona que fracasó en el área laboral y trató de buscar otra salida. Eso no son los métodos, eso no es entrar por la puerta. Cuando nosotros vemos la puerta es Cristo. En otras ocasiones Jesús mismo dijo: yo soy la puerta. Y primero, y obviamente uno de los requisitos más obvios, es que una persona que va a estar enseñando y una persona que va a estar preocupándose por pastorear a otros, debe ser una persona salva. Debe ser una persona que ha tomado la decisión de creer en Jesús. Debe ser una persona que depositó su confianza en la obra que Jesús hizo en la cruz y está segura de su salvación. No porque tenía un abuelo pastor o porque está acostumbrado a las iglesias o se crió como un evangélico, sino porque entendió que era un pecador y entendió que ese pecado le condenaba al infierno, pero también creyó y confió en su corazón de que Jesús ya pagó el precio de esos pecados y tiene fe en la obra redentora de Jesús, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Si una persona tiene fe en eso, la Biblia enseña que ya entró por esa puerta, que Jesús es su abogado, como nos dice en el libro de Primera de Juan, cuando dice que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Qué maravilloso es tener un abogado, tener a alguien que nos defiende, que está a nuestro lado y que entendemos, nosotros no entramos al cielo por nuestras buenas obras, sino que entramos por la obra que Jesús hizo, por su buena obra, la obra de la cruz, su sangre derramada. Entonces ese es el primer requisito, pero también cuando hablamos de la puerta se refiere a
algo que Jesús aprueba, algo que Jesús desea. Los fariseos, quienes eran los líderes espirituales de la época, no entraban en esa categoría. Ellos llegaron a sus puestos políticos, a sus puestos religiosos por muchas veces motivos políticos. Eran personas que tenían influencia más allá de lo religioso y de lo espiritual. Entonces, por ejemplo, si tú observas al grupo religioso y político más importante, que era el Sanedrín, ellos no entraban en la categoría de aquellos que entraron por la puerta. De hecho, todo lo contrario, sería a ellos a quienes Jesús se refería cuando decía que eran aquellos que salteaban o que entraban por otro lado y escalaban. No, cuando nosotros queremos ver acerca de si una persona es un buen maestro, o nos está enseñando de la manera correcta, una de las primeras cosas es, él entró por la puerta, él realmente es un maestro válido o saltó por el lado. Realmente es una persona que se ha saltado los métodos que Dios ha establecido y no es un verdadero maestro, es un ladrón, es un salteador. El versículo 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, en este pequeño contexto, como les mencionaba, el pastor de las ovejas, el que se está hablando es acerca de estos verdaderos maestros. Le estaba Jesús enseñando a sus discípulos cómo ellos podían discernir quiénes eran verdaderos maestros. No sé si has escuchado un versículo que la gente siempre suele citar, por sus frutos los conoceréis. Siempre escucho a la gente repetir eso. El contexto en el que eso está dicho no es acerca de personas comunes y corrientes, sino acerca de maestros. Jesús quería que sus discípulos, y Jesús quiere que nosotros seamos capaces de discernir si hay personas que están enseñando son buenos o malos maestros. Si personas que se autoproclaman líderes espirituales son personas que debemos seguir, o por el contrario, personas que debemos evitar y que debemos luchar contra sus mentiras y sus falsas enseñanzas. Si nosotros seguimos leyendo, nos da una especie de serie de características que debe tener un verdadero maestro. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Dice, el portero le abre. Nuevamente, la persona que enseña correctamente es conocida por Jesús. Jesús es quien autoriza eso. Y eso es algo muy bueno y es una de las razones por las que en una iglesia bíblica como la que estamos nosotros seguimos la dirección pastoral. Y versículos como los que nos dicen en Hebreos 13 de que debemos obedecer a nuestros pastores tienen peso. ¿Por qué? Porque es un liderazgo espiritual que ha sido puesto por Dios. No es un liderazgo espiritual que se eligió necesariamente de manera democrática solamente. Es algo que Dios ha puesto y por lo tanto nosotros debemos hacer caso, no porque el pastor manda y aquí es una tiranía, sino porque Dios ha establecido ese liderazgo en nuestra iglesia. El segundo punto del versículo 3 es que a las ovejas Él llama por su nombre. Algo muy particular que tú notas de estos falsos maestros es que no están preocupados de las personas que pastorean. Yo, cuando he podido viajar, con el hermano Dusan también hemos podido viajar y conocer algunas iglesias en Estados Unidos. A veces son iglesias gigantes, a veces son iglesias que nosotros aquí, ¿cuántos seremos en un gran domingo? Quizás 100, en un domingo muy grande, con hartas visitas. A veces en un domingo más normal, yo creo que oscilamos entre 70 y 90 y pastor conoce a cada uno de nosotros. Ahora, es más difícil cuando a lo mejor en tu iglesia hay 1500 personas. Sin embargo, aún así los pastores se preocupan. Estaba escuchando una predicación del pastor Paul Chappell hace no mucho. Quizás lo recordarán porque él es quien diseñó el discipulado que nosotros utilizamos, el del libro que se llama Ya Llegamos. Un pastor que tiene muy buen material y que tenemos muchas veces en la iglesia. Él hablaba un poco acerca de lo importante que era para él el fruto. Y era una predicación acerca de cómo nosotros somos los pámpanos, Jesús es la vid y Cristo quiere fruto que permanezca. Mucho fruto quiere él. Entonces, estaba hablando muchas cosas prácticas acerca del ministerio y la iglesia, el pastor Chappell, es una iglesia de miles de personas. Sin embargo, con los pastores asistentes que él tiene un sistema en donde cada vez que hay una visita, se hace como una hoja de visita y él lo sabe. Y él revisa todo el tiempo las hojas de visita que tiene.
Él no solo se preocupa de eso, se preocupa del evangelismo. Y mencionaba cómo cada semana sale a tocar puerta por puerta, aunque sea una sola calle, pero toca puerta por puerta y la iglesia ve eso. Cuando nosotros vemos a líderes espirituales verdaderos, los líderes espirituales verdaderos se preocupan de las personas individuales, independiente del tamaño de esa iglesia. Siempre hay métodos para hacer eso. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, cómo eso sucede. Acompáñame a Hechos 6, rápidamente nomás. Guardando tu lugar en Juan 10, vamos a Hechos capítulo 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos estaban enfrentando las dificultades que vienen de estar en una iglesia grande. Si tú recordarás, en Pentecostés fueron miles de personas convertidas. Entonces, obviamente, ya no era a lo mejor un grupo de 100, un grupo de 50 cristianos escondidos. Era un grupo de miles de cristianos. Obviamente que, siendo, en este caso, 11 discípulos, lidiar con miles de personas iba a ser un poco difícil. Sin embargo, ellos estaban preocupados de los creyentes. Y como ellos más encima estaban no solo en una circunstancia de muchos, sino que estaban en una circunstancia de persecución. Ellos habían vendido sus cosas, ellos convivían juntos y compartían y se distribuían los alimentos y los bienes en estas circunstancias bien particulares. Ellos escucharon estas murmuraciones y ellos se preocuparon de las necesidades individuales. Escucharon que los griegos decían que sus viudas estaban siendo desatendidas y hicieron algo al respecto. Entonces hubo una preocupación y designaron, en este caso, se creó el diaconado. 7 diáconos que fueron los encargados de encargarse de estas cosas, o que redundante, los encargados de encargarse. Los encargados de resolver las tareas más cotidianas mientras ellos se dedicaban a la oración y a la enseñanza. Entonces vemos que en los líderes espirituales verdaderos hay una preocupación por las personas individuales. Ahora, quizás tú y yo no vamos a ser... Yo por lo menos tengo el anhelo de servir en el pastorado. Quizás tú dices, no, hermano Nacho, yo ya estoy muy viejo para eso, no sé. Quizás Dios no desea que tú sirvas en esa área como pastor o como esposa de pastor. Sin embargo, todos nosotros debemos preocuparnos de las almas, debemos preocuparnos de las otras personas. Como les mencionaba, ahora recién estuve contestando una llamada de una persona que llamó por el proyecto del Evangelio de Juan. Y fue una conversación curiosa, como les decía, fue interesante. Y quizás tú dirías, no quiero contestar ese tipo de llamadas, o no quiero estar visitando personas o haciendo discipulados porque me quita partes del tiempo, pero los líderes espirituales verdaderos se preocupan de las almas de las personas. Por otro lado, los falsos maestros no. Si tú ves a estos charlatanes, falsos pastores que tienen mega iglesias, son personas raras, son personas que probablemente no conocen a su congregación. Aparte quizás de las personas que les ayudan, los círculos más cercanos, no se preocupan de quienes llegan, si hay visitas o no. Ellos se preocupan de que el dinero esté llegando a sus cuentas bancarias, pero no se preocupan de las almas de los demás. Jesús está diciendo que aquel que es un pastor de verdad, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. Él conoce a las ovejas y dice, y las saca. Algo importante de un buen líder espiritual también es que las guía. Leía un poquito acerca de un libro que habla acerca de esto. Parte de mis apuntes vienen de un libro que es una especie de comentario del libro completo del Evangelio de Juan. Y él mencionaba cómo había visitado Israel y para él era distinto. Él nos había criado en una cultura más relacionada con lo del campo y con la agricultura, con la crianza de animales. Y él le sorprendía de que efectivamente los pastores guían a sus ovejas. Los pastores van delante de las ovejas. Normalmente en el campo no necesariamente se ve eso, pero sí vemos cómo los pastores y los gauchos que están a lo mejor cuidando al rebaño les dirigen, les dan instrucciones. Un buen líder espiritual enseña con
el ejemplo. Nosotros vemos eso en varios versículos de la Biblia y vemos cómo todo líder espiritual debe enseñar con el ejemplo. ¿Sabes qué? Esto no solo está refiriendo necesariamente a este principio, no solo se aplica a pastores, no solo se aplica a asistentes de pastores o a diáconos o esposas de pastores. Si tú eres una persona a la que otros miembros de la iglesia ven como un líder o como un ejemplo, como un referente, tú debes actuar como un ejemplo. Por ejemplo, acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 4. Aquí tenemos al joven Timoteo. Y dice en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Entonces tenemos a Timoteo, que era un joven pastor, y que probablemente y sin duda su edad estaba siendo razón de menosprecio para los creyentes. Ahora, muy posiblemente Timoteo aquí no era tan joven como tú imaginas. Que es que cuando yo leo joven, yo pienso, a lo mejor tenía 20 años. No, probablemente tenía 30 y tantos. Igual joven, pero no tanto como a lo mejor tú te lo podrías esperar. Sin embargo, posiblemente estaba pastoreando a judíos de edad avanzada. Probablemente estaba pastoreando, si él probablemente fue pastor de la iglesia en Filipos, a creyentes ya de edad avanzada, con mucho conocimiento, quizás personas con mucha sabiduría en cuanto al área filosófica, y la inmadurez, entre comillas, la juventud de Timoteo podría llegar a ser algo que le podría hacer perder el espíritu. Yo recuerdo haber conversado con un joven allá en Tijuana. Él estaba preparándose, era un asistente de pastor y encargado de los jóvenes del seminario. Después iba con un amigo, él iba adelante y yo iba atrás. Y yo le decía, a veces se me hace difícil enseñar de ciertas cosas en la Biblia porque yo no las he vivido. Como si a lo mejor estoy enseñando en la Biblia un pasaje y hay algún versículo que refiere a la crianza de hijos. Le decía, es difícil porque yo no tengo hijos. O sea, yo puedo decir lo que el versículo dice y me puedo apegar a lo que la Biblia dice y ahí no me equivoco porque es lo que la Biblia dice. Es lo que Dios está enseñando, no es lo que Nacho dice de su experiencia. Sin embargo, en cuanto a las áreas prácticas es un poco intimidante. Y él lo entendía. Pero él me reafirmaba de que él en ese momento no tenía hijos todavía. Él me decía de que en áreas como esa, la Biblia no se equivoca. En áreas como esa nosotros podemos apoyarnos en eso. Pero cuando nosotros ya tenemos experiencia en esas áreas, una de las mejores maneras en las que nosotros podemos liderar a las ovejas es dando el ejemplo. Entonces aquí Pablo dice a Timoteo en el versículo 12 que nadie le tenga un poco por su juventud, sino dice que sea ejemplo de los jóvenes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vemos de que aquí la manera en la que Timoteo podía sobrepasar, cómo él podía pastorear y cómo él podía liderar, sobrepasando y superando ese tema de la inseguridad por la juventud, no era a través de enseñarles más duro, no era a través de hacer una serie de enseñanzas acerca de respetar a los pastores, era a través del ejemplo. Si la gente veía que a pesar de ser joven, de no tener experiencia quizás, si la gente veía en su actuar, lo veía, por ejemplo, dice palabra, si veía que él conocía de la Biblia, si la gente veía en su conducta que él se comportaba como una persona madura, se veía con amor, si él trataba con amor a los hermanos, era una persona amorosa, amable, en espíritu y en el ánimo que él tenía, en fe, en cómo él se desenvolvía con Dios y en pureza en cuanto a su actuar, en cuanto a la pureza, no de nuevo, no con una serie de predicaciones, sino con su ejemplo, la gente iba a entender. Eso es lo que hace un verdadero líder espiritual. De nuevo, tú te vas a estos falsos maestros que podemos ver el día de hoy y su ejemplo no habla con ellos. Es una de las mejores o de los mejores argumentos que tú puedes encontrar cuando encuentras a personas que a lo mejor te tratan de hablar de una falsa religión. Por ejemplo, se te acerca a lo mejor un mormón y te empieza a hablar acerca de la Biblia. Y muchos de esos mormones están muy preparados porque muchos de ellos vienen de Estados Unidos y ellos conocen el cristianismo. Entonces, si tú no estás tan preparado, ellos quizás te van a sacar hasta un versículo de la Biblia y te van a confundir. Pero una de las cosas que nosotros vemos que destaca, aparte de todos sus errores doctrinales que ellos tienen, es que quien comenzó su religión, José Smith, fue una persona muy mala, fue una persona muy depravada. Entonces vemos eso y yo veo cómo es un verdadero maestro,
Veo cómo Jesús dice que debo ver el ejemplo que ellos tienen, el fruto que ellos dan. Me doy efectivamente, esta no era una buena persona. Lo que estaba enseñando no solo estaba errado, sino que su vida reflejaba. Él no es un buen maestro. Volvamos a Juan capítulo 10, por favor. Dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias y va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En el 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Que el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Nosotros ahora vemos y hacemos este cambio. Ahora Jesús está refiriéndose a Él. Él es el buen pastor. Un pastor verdadero, un buen líder, sigue al buen pastor. Y el buen pastor, nosotros ya nos deja un buen ejemplo de cómo es. A diferencia del asalariado, como mencionaba, en Israel era muy común el cuidado de ovejas y era necesario por los animales que había en la zona y también por las personas malintencionadas. Era necesario que las personas tuvieran a un guardia, a una persona que cuidara las ovejas día y noche. Entonces, si había alguien que tenía que quedarse de noche, no era raro que se contratara a alguien. No era raro que tú pagaras a alguien para que hiciera guardia de noche y te cuidara las ovejas. Yo no, la verdad, desconozco cómo hacer aquí. Yo no sé si se hace eso. Usted sabe, hermano Pablo, se hace eso, ¿no? Contratar a alguien de noche para que cuide ovejas. No, ¿verdad? Están los perros, es verdad. Yo sé que hay personas que a veces, que cuando hay campos muy grandes, se contratan para cuidar el campo completo y se encargan de los animales. Entonces, ¿qué pasa con el asalariado? El asalariado, sin duda que va a preocuparse de cuidar las ovejas, pero si su vida depende de ello, no. Y tampoco lo culpo. Es decir, el asalariado le están pagando pero ningún sueldo vale tu vida. Sin embargo, Jesús ama las ovejas porque son suyas. Y como son suyas, Él coloca su vida por las ovejas. Ese es el amor que tiene con nosotros. Por eso Él es el buen pastor. Y si nosotros hemos entrado por la puerta, y como dice el versículo, hemos sido salvados, hemos hallado pastos, ese es nuestro buen pastor. De Él podemos aprender. Me gustaría que me acompañaran a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Quiero que veamos cómo Jesús lidiaba con falsos maestros. Dice el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos y sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Nos damos cuenta de algo interesante. Muchas veces en la época moderna se trata a Jesús como que Él solo hablaba de amor. De hecho, justo el día de hoy estaba navegando por las redes sociales y hablaba una persona acerca del cristianismo y decía: Jesús jamás atacaría falsas religiones. Nunca lo vimos atacando falsas religiones. Y luego otra persona contestaba si alguna vez había leído la Biblia, porque Jesús, todo lo contrario. Jesús, cuando veía un falso maestro, como lo estaba viendo ahora con los fariseos, Jesús les confrontaba directamente. Ahora, es cierto de que la Biblia
nos enseña y nos manda que seamos pacificadores. En cuanto dependa de nosotros, como dice en Romanos 12, debemos estar en paz con todos los hombres. Sin embargo, nosotros también debemos amar la verdad. Y amando la verdad debemos estar preparados para presentar defensa. Si alguien pregunta la razón de nuestra fe, como dicen en una de las cartas de Pedro. Y en este caso Jesús tenía la oportunidad de hablar a muchas personas que habían sido enseñadas por estos fariseos. Y Jesús no desaprovechó la oportunidad y dijo, no quiero ofender a los fariseos. Jesús enseñó y dijo, miren, si ellos les leen de la Biblia, escuchen la Biblia porque eso está bien, pero no hagan lo que ellos hacen. Y luego empieza a hablar de cómo ellos se comportaban, cómo les gustaba ser vistos, cómo les gustaba ser llamados rabí. Entonces, cuando tú y yo nos encontremos en la vida con estos falsos maestros, ¿qué va a suceder? Yo sé que en nuestra ciudad hay de ese tipo de personas. Yo sé que muchas veces va a haber personas que se van a acercar a nosotros y van a tratar de enseñarnos falsas cosas. Y tú tienes la oportunidad de poder hablarles de Cristo y de decirles lo que tú haces está mal. Con todo el respeto y con todo el amor, nosotros debemos hacerlo. Nosotros debemos estar dispuestos a tener la valentía y decir, yo voy a enseñar lo que Cristo enseña. Y yo sé que lo que ustedes están enseñando está mal. Yo sé que lo que ustedes practican está mal. Jesús necesita líderes y pastores como los que leemos en Juan capítulo 10, que están dispuestos a defender la verdad, que están dispuestos a, primero que entran por la puerta, que conocen las ovejas, que enseñan con el ejemplo y que cuando ven a un falso maestro y tienen la oportunidad de poder enseñar lo que la Biblia de verdad enseña, poder de verdad defender la verdad, no, hacerlo con valentía. Jesús encontró la oportunidad de enseñar y de nuevo no se trataba de dejar mal parados a los fariseos como un motivo de venganza, no, para nada. De hecho, si te das cuenta, él lleva el mensaje hacia el Cristo, hacia la salvación, porque empieza a mencionar que a ellos les gustaba ser llamados rabí, pero después dice, uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces llevó esta enseñanza al Evangelio. De nuevo, el término Cristo no solo significa Jesús, Cristo significa el ungido, el Mesías. Jesús estaba diciendo que el verdadero maestro era el Mesías prometido. Entonces estaba llevando esta conversación hacia el Evangelio. No se trata de ganar debates, ni tampoco se trata de humillar personas. Se trata de corregir falsas enseñanzas para llevarlos al mensaje del Evangelio. Es lo que Jesús requiere de nosotros. Les voy a pedir que me acompañen orando.